interesa. Lo estoy grabando por si acaso. Nosotros tenemos prueba fijada para la próxima semana. Nos quedan, en teoría, 2 notas, que es la prueba de la próxima semana, y de ahí, literalmente, nos queda una clase, porque la próxima semana, clase normal, y luego el lunes 7 es feriado. Perdón, es interferiado porque el martes 8 es feriado. Por lo cual no queda la clase, entre comillas, del 14 y del 21. Ahora, estamos claros que el 21 se van a conectar solo las personas que deben cosas, porque se supone que las clases terminan el 23. Y yo para el 21 ya debí... La profe... ¿Qué cosa, Judith? Ah, no, el martes 8 es feriado. El martes 8 es feriado y el lunes 7 que tenemos clase es interferiado, es decir, lo tienen libre, sándwich. ¡Ay, qué lindo! Esa era mi duda, el sándwich. Sí, el 7 es sándwich. Entonces, en teoría nos queda la clase del 30, del 14, prácticamente para poder terminar el año. Y si se dan cuenta, este 2020 al fin va a terminar. No se van a dar ni cuenta y ya va a estar terminando. Y de ahí, según las últimas cosas del Ministerio de Educación, estaríamos volviendo a clase el 1 de marzo. Ahora el Ministerio dice que sea presencial, pero eso ya es un detalle menor, creo yo, porque va a haber la discusión en verano de si es presencial, semipresencial, o va a ser como, opinión personal, probablemente sea como, el primer semestre sea como este año, mitad clase online y mitad clase presencial. Pero hay que ver cómo se va a hacer el asunto. De momento no se tiene claro nada. Muy buena pregunta, Kiara. Si el colegio lo obligan a volver a clase, en teoría volverían a clase solo los cuartos medios, porque se haría solo para los cursos más grandes. Ahora, ¿dónde está el detalle? Que los cuartos medios, ellos terminan las clases el viernes 11. Estamos hablando que terminan las clases en dos semanas más, no contando esta. Si contamos esta, en 3 semanas más. Entonces, muy poco probable que los cuartos alcancen a tener un día de clase presencial. Por ejemplo, yo aquí estoy en Providencia, ya pasamos a fase 4, así que los colegios acá en Providencia debiesen volver a clase. Pero les recuerdo que Puente Alto está todavía en fase 2, si no me equivoco. Si están en fase 3 o están por pasar a fase 3, bueno, se obliga a los colegios recién en fase 4. Así que todavía presencial por parte del colegio lo dudo. Y si me dicen, pero profe, en Pirque ya volvieron, es que Pirque, como son pocos los colegios que hay, se tomó como, ¿cómo se llama esto? Se tomó como prototipo base para las clases a nivel nacional. Así que, opinión personal, veo difícil que volvamos a clases presenciales lo que queda de año. Incluso en estos momentos se están discutiendo si la graduación de cuarto medio va a ser online o literalmente no se va a hacer. Porque ahí están discutiendo eso. Ya, vamos a lo que nos interesa. La clase de hoy día les traje puros ejercicios. Y estos ejercicios, como considero que le he hecho la materia un poquito más fácil, les compliqué un poco el asunto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy día son ejercicios de la materia, y esta materia les recuerdo que lo vimos al principio de año, cuando se mandaban las guías. Y si alcanzamos a ver solo una parte presencial en marzo, vuelvo a insistir, solo una pequeña parte, que fue los ángulos, la primera parte de los ángulos de la circunferencia. Así que le elevé un poquito el nivel de dificultad, sacando ejercicios de ensayos de PSU y ensayos de uno que otro preuniversitario por ahí.
pero aún así considero que está a un nivel que ustedes debiesen, consta el detalle, debiesen saber. Yo entiendo que más de alguno, con suerte, se acordó de levantarse hoy día, así que tranquilos, yo los voy a acompañar para poder resolver estos ejercicios. Recuerden que si alguien tiene una duda, por favor, desmutéese o escríbame al chat para poder entender esto. Porque yo también entiendo de que, como estamos, les decía, como estamos viendo geometría, estamos viendo toda la geometría correspondiente a desde primero básico a esta altura. Y si hay uno que otro concepto que yo sé que ustedes se pueden olvidar, así que pregúntenme nomás si se pierden en algo. Primero que todo, tenemos los conceptos básicos que habíamos visto. Ángulo de la circunferencia, tenemos el ángulo del centro, donde la medida del arco, que viene siendo en este caso el arco BA, es lo mismo que la medida del ángulo. En cambio, en el ángulo inscrito, la medida del ángulo es la mitad de la medida del arco. O al revés. Si tengo el arco, quiero saber el ángulo, lo divido en 2. Si tengo el ángulo y quiero saber el arco, lo multiplico por 2. Repito esta parte por si acaso. Si es que tengo la medida del arco, es decir, del arco BA, y quiero saber la medida del ángulo, lo divido en 2. Porque recuerden que acá háganse la idea de, yo les mostré una imagen de un faro, pero háganse la idea de una linterna. Tengo la proyección, y si quiero saber el origen, ¿qué es lo que hago? Lo divido por 2. En cambio, si quiero ver cuánta luz produce, es decir, tengo la ampolleta, y de la ampolleta quiero ver la proyección, ahí lo multiplico por 2. Por eso es del ángulo al arco se multiplica por 2, del arco al ángulo se divide por 2. Ocurre lo mismo acá con el ángulo semiinscrito, que acá está abajo. Es súper similar al ángulo inscrito. ¿Cuál es la diferencia? Que el ángulo inscrito está compuesto de 2 cuerdas. En cambio, el ángulo semiinscrito está compuesto por una recta, tangente y una cuerda. También coloqué estos dos por si acaso, que es el ángulo inscrito en una semicircunferencia. Como es una semicircunferencia, la mitad de una circunferencia, automáticamente cualquier ángulo inscrito que se forme ahí vale 90. Y lo otro, que si tengo adentro de una circunferencia un cuadrilátero, es decir, una figura de 4 lados, los ángulos que están de frente van a sumar sí o sí 180. Por ejemplo acá, omega con beta vale 180, alfa con gamma valen 180. Automáticamente, ni siquiera sé cuánto valen, pero sí tiene que pasar sí o sí que esos ángulos tienen que valer 180. Luego también tenemos los ángulos inscritos, que me dice que, por ejemplo, para saber el ángulo beta, es el arco AE más el arco CD, se divide por 2 y me va a dar el ángulo del valor del beta. O si quiero saber el alfa, va a ser el ángulo ED, el arco ED más el arco AC, dividido en 2, me va a dar el alfa. El ángulo exterior me dice el arco más grande, que en este caso es AC, se le va a restar el arco más pequeño, que es ED, se divide por 2, y ahí me va a dar el ángulo que está fuera de la circunferencia. Teorema de las cuerdas, que también lo vimos, que se forma esta especie de cruz cuando se cortan 2 cuerdas, me dice que la distancia de A a P por PB va a ser igual a la distancia de PC por PD. No hay mucha explicación en ese. El de la secante, si tengo 2 rectas secantes que cortan a la circunferencia, me dice la medida del lado más largo, es decir, de P a C, multiplicado por el más cortito, que viene siendo de P a D, va a ser lo mismo que de P a A, el más largo, por la medida del más corto, del P al B. Repito por si acaso el teorema de la secante. Dice, la medida del P al punto más lejano, que viene siendo de P a C,
multiplicado de P por el punto más cercano, de P a D, va a ser lo mismo, pero esta vez abajo, de PA por PB. Y finalmente, el teorema de la tangente y la secante, dice si tengo una recta tangente y una secante, la medida de P a T elevado a 2 va a ser igual a la medida del lado más largo, de P a B, por la medida del lado más corto, que es de P a A. Con eso, vámonos a ejercicios. Los primeros ejercicios no son difíciles si es que se tienen algunos conceptos básicos claros. Dice, en la circunferencia de centro O, AC es diámetro. Si beta vale 20, entonces el valor de alfa, ¿cuánto es? Tengo A10, B20, C40, D80, E140. Déjeme ayudarle acá. Fíjense que la figura que se me está marcando, desde O hasta B es un radio. ¿Por qué sé que es un radio? Porque me dicen que el centro es O. Por lo tanto, desde O a B, mide lo mismo desde O hasta A. Porque O hasta A también es un radio. Yo sé que si tengo un triángulo que tiene dos lados exactamente iguales, se llama un triángulo isósceles. Una de las características que tiene un triángulo isósceles es que tiene dos lados exactamente iguales, por lo tanto también tiene dos lados, dos ángulos exactamente iguales. Es decir, el valor de beta del ángulo OBA, este ángulo de acá, va a ser lo mismo de OAB. Es decir, que si este de acá vale 20, déjenme marcarlo acá, ahí sí. Si este de acá vale 20, este de acá también vale 20. Entonces con eso tengo la medida de OAB. Pero a mí lo que me están preguntando es cuánto vale alfa. Fíjense que sabiendo de que este ángulo de acá vale 20, yo lo que puedo hacer, perdón, es saber cuánto vale el ángulo inscrito, porque se me forma un ángulo inscrito, CAB. Tengo el ángulo y quiero saber el arco. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Multiplicar por 2. Entonces, el ángulo 20 del ángulo CAB vale 20, por lo tanto, el arco CB vale 40. Si el arco vale 40 y el ángulo alfa es un ángulo del centro, significa que la medida del ángulo y del arco son exactamente los mismos. Por lo tanto, el ángulo alfa vale 40. Su silencio me hace suponer de que entendieron. Si no me dicen nada, asumo que están entendiendo. Profe, no entendí yo. Ya. Gracias por decirme eso bien. La información que me dicen acá, la única información que me dicen es que el ángulo beta vale 20. ¿Qué es lo que yo utilicé para resolver el ejercicio? Yo sé por la información que me da el ejercicio que desde O hasta A es un radio, O hasta B también es un radio. Como eso es un radio, se me forma este triángulo que está acá con azul y rojo, donde la medida desde O hasta A y O hasta B es exactamente la misma. ¿Por qué es exacta la misma? Porque esos dos son radios. Y los radios valen exactamente el mismo valor. Al formarme ese triángulo que tiene dos lados exactamente iguales, se me transforma un triángulo isósceles. ¿Qué es la característica de un triángulo isósceles? Que me dice un triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. ¿Cuáles serían los dos ángulos iguales? Sería este de acá con este de acá. Esos ángulos serían iguales. Y este ángulo de acá es distinto. Entonces, si el beta vale 20, este ángulo de acá va a valer lo mismo.
¿Por qué? Por ser triángulo isósceles, por lo tanto también vale 20. Con eso, fíjense que tengo la medida del ángulo CAB, que es este ángulo de acá que vale 20. El ángulo CAB es un ángulo inscrito, por lo tanto, si el ángulo vale 20, este arco de acá vale 40. Porque recordemos, un ángulo inscrito de un ángulo al arco se multiplica por 2. Entonces, 20 por 2, 40. Sabiendo de que el arco CB vale 40, y a mí me están pidiendo el ángulo alfa, el ángulo alfa corresponde a un ángulo del centro. ¿Por qué es un ángulo del centro? Porque está, valga la redundancia, justo en el centro. ¿Y cómo sé que está en el centro? Porque me dicen que el O es el centro y justo está tomándolo ahí. La medida de un ángulo del centro es igual al arco. Si el arco es 40, ¿cuánto vale alfa? 40. Y ahí está el resultado. Vamos por el siguiente. Les tengo varios, así que tengo para regodearme. Dice ahora, en la circunferencia de centro O de la figura 1, AC y BD son diámetros. ¿Qué significa que sean diámetros? Son una cuerda que pasa por el centro y está compuesta por dos radios. Si el ángulo DOC mide 80, ¿cuánto mide el ángulo ABO? Me dicen entonces, la información que me dan, me dice que el ángulo DOC vale 80 y me preguntan cuánto vale ABO. Primera información. Nuevamente me ocurre lo mismo. Yo sé que desde A hasta O es un radio y desde B hasta O es otro radio. Nuevamente se me forma un ángulo, un triángulo isósceles, es decir, dos lados iguales. Me dicen que la medida de DOC vale 80. Hay una característica que tiene los ángulos que dice lo siguiente: si tengo un ángulo frente a otro ángulo y que esté compuesto por los mismos lados, es decir, en este caso, al cruzarse y formar una X, los dos diámetros, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Es decir, que si D o C vale 80, A o B también va a valer 80. Adentro de un triángulo, sea cual sea el tipo de triángulo, adentro tiene que valer sus ángulos sí o sí 180. Si este ángulo de acá vale 80, y como es un triángulo isósceles, este lado ángulo de acá y este lado ángulo de acá tienen que valer lo mismo. Si sabemos que este de acá vale 80, ¿cuánto le falta para cumplir 180? Le faltan 100. Y si estos dos valen lo mismo, tengo que ver si es 100 y los dos ángulos valen exactamente lo mismo, ¿cuánto vale cada ángulo? 50. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Nótese que lo que estoy viendo es lo que ustedes ya debiesen saber. Acá estamos hablando de ángulo opuesto por el vértice, triángulo isósceles. Conceptos que debiesen saber, y hasta ahí no he abierto mucho de los ángulos inscritos en inscritos. Denme un segundito que el chat a veces se me pega. Sí, Giselle, no tengo ningún problema y te lo repito el ejercicio anterior. Ya. En el segundo ejercicio me dicen que la medida del lado, del ángulo específicamente, DOC vale 80. Y me dicen que DB es un diámetro, AC es un diámetro.
¿Cómo sé que son diámetros? Yo sé que desde O hasta A y desde O hasta B son radios. Por lo tanto, OA y OB son iguales. Y si yo formo el triángulo ABO, me da que es un triángulo isósceles. Por eso les puse con azul para que se den cuenta que el azul son los lados iguales. En un triángulo isósceles tengo dos ángulos que son exactamente iguales y uno que es distinto. En este caso, ¿cuál es distinto? El que está entre los dos lados que son iguales. Es decir, este ángulo de acá es distinto. ¿Cómo yo sé que ese ángulo vale 80? Porque hay una característica de los ángulos que dice que si tengo dos ángulos que están uno frente a otro y que están compuestos por las mismas rectas, en este caso la recta de B a C, esos ángulos son opuestos por el vértice, es decir, van a tener el mismo valor. Si el ángulo D o C vale 80, el ángulo A o B también vale 80. Sabiendo que este vale 80, yo sé que adentro del triángulo la medida de los ángulos tienen que dar 180. Si ya sé que un lado vale 80 y los otros dos son iguales, ¿cuánto le falta para hacer 180? Le falta 100. Sé que los dos ángulos valen 100. La suma de los dos ángulos valen 100 y los dos ángulos son exactamente iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale la medida de cada uno de los ángulos? 50. Y a mí me preguntaban cuánto valía ABO. Y ese ABO, ese ángulo, vale entonces 50. Vamos ahora, dice, en la circunferencia de centro O y diámetro BC de la figura, ¿cuánto mide BCA? Es decir, ¿cuánto mide BCA? Me preguntan cuánto vale este ángulo de acá. Nuevamente, para variar, triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque OA es un radio, OB es un radio. Tengo un triángulo isósceles. Si este ángulo de acá, este de acá vale 68, este de acá va a valer lo mismo, 68. 68 más 68 me da 136. Si los dos valen 136, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Lo que me falta para cumplir 180. En este caso es 44. Sabiendo que este ángulo de acá vale 44, fíjense que el ángulo A o B es un ángulo del centro. Por lo tanto, si el ángulo vale 44, este arco de acá vale lo mismo, que es 44. Pero a mí lo que me preguntan es cuánto vale este ángulo de acá, es decir, el BCA. Ese ángulo, fíjense que es un ángulo inscrito con respecto al arco. Como es un ángulo inscrito y tengo el arco, si tengo el arco, para saber el ángulo lo divido por 2. Por lo cual, 44 dividido en 2 me va a dar la medida de el ángulo que estoy buscando. 44 dividido en 2, se me pegó, es 22. Por lo tanto, la medida del ángulo BCA vale 22. Creo que no hay dudas por hasta acá. Recuérdenme que si hay alguna duda, consulta. Incluso un ejercicio anterior, no tengo problema en volver y reexplicar. En todo caso, si lo necesitan, este mismo PPT se los puedo mandar hoy día mismo para que lo tengan y puedan repasar desde ya. Vamos ahora, dice este. En la circunferencia de centro O, en la figura 3, me dicen que el ángulo BAC más
la medida del ángulo A. BDC vale 80. No, te equivocaste ahí, Giorgio, por un cálculo. En este caso no es A. Me dicen que la medida de BAC más la medida de, estamos hablando de este ángulo de acá, más la medida de este ángulo de acá, vale 80. Me preguntan ahora es cuánto mide BOC, es decir, este ángulo de acá. Fíjense que el BAC, lo que está en... Bueno, perdón, para mí es rosado. Si alguien me puede reclamar los colores, adelante, por favor, porque tuve muchas discusiones con una amiga y una prima que eran diseñadores gráficos por la diferencia de colores, así que yo, mientras entienda los colores que hablo, está bien. Este rosado está relacionado con este arco de acá. Como los dos ángulos toman el mismo arco, significa que esos dos ángulos son iguales. Entonces, como son iguales, 2 por ¿cuánto me da 80? Por 40. Significa que el ángulo BAC es el mismo que el ángulo BDC, que es 40. ¿Qué significa que ese ángulo sea 40? Fíjense que es un ángulo inscrito. Por lo tanto, si quiero saber cuánto vale el arco BC, vale el doble, porque estoy viendo del ángulo al arco. Ahí multiplico por 2. Entonces ahí me queda que el arco vale 80. Y a mí me preguntan cuánto vale el ángulo BOC, lo que había puesto en rojo. El ángulo BOC es un ángulo del centro. El ángulo del centro mide lo mismo de lo que mide su arco. Si el arco vale 80, el ángulo BOC vale 80. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Vamos por la siguiente si no hay duda. Dice, préstame atención en este, por favor, porque hay ejercicios, siempre salen ejercicios de este tipo, en general en la prueba de transición o la PSU, y son ejercicios que yo perfectamente lo podría tomar para la prueba. Dice, en la circunferencia de centro O, se cumple que BA, ese símbolo significa que es congruente, significa que mide lo mismo que el arco de C. Y AD más CB vale 3 veces la medida del arco BA. Me preguntan ahora es cuánto vale alfa. A ver, primero que tenemos que entender que AB o BC, BA, da lo mismo el orden en este caso, es lo mismo que CD, es decir, que estos dos son iguales. Lo otro que yo tengo claro es que la circunferencia completa, es decir, desde A hasta B, más desde B hasta C, más desde C hasta D, más desde A hasta D, son la medida de los arcos. Todo eso me da la circunferencia que son 360. Ahora bien, el ejercicio me dice, el AB lo mantengo y que CD vale AB. Es decir, el CD lo cambié por AB porque el ejercicio me dice que valen lo mismo. Y luego el mismo ejercicio me dice que AD más CB o BC, que esos dos, si yo lo reemplazo, me va a dar este valor, que es 3 veces AB. Entonces me va a quedar AB, AB, me van a quedar 2 veces AB, porque ese lo obtuve de reemplazar el CD por el AB, y me dice que BC más AD son 3 veces AD. Es decir, que la suma completa de la circunferencia me quedó con respecto al valor de AB. AB más AB más 3AB me da 5AB. 5 que está multiplicando pasa dividiendo al 360 y me va a quedar que la medida
del arco AB es 72. Al saber que el arco es 72 y que el ángulo es un ángulo del centro, es decir, que su ángulo va a ser igual a su arco, la respuesta correcta es la letra C. No te preocupes, Ayen, repito de inmediato. Ya. Este ejercicio juega con la totalidad de la circunferencia. Nosotros sabemos que la suma de todos los arcos me tiene que dar el total de una circunferencia. ¿Cuánto vale un total de una circunferencia? 360 grados. Ahora bien, el mismo ejercicio me dice acá que BA es congruente, es decir, va a valer lo mismo que DC. Entonces, AB es lo mismo que CD. Estos dos miden exactamente lo mismo. Ahora bien, si yo empiezo a notar cuánto mide la circunferencia en total, es el arco AB más el arco BC más el arco CD más el arco AD. Con eso tengo la suma de todos los arcos que me aparecen, me tiene que dar sí o sí el total. ¿Cuánto es el total? 360 grados. Por eso ahí queda AB más BC más CD es igual a AD. Entonces, esto de acá es la circunferencia total. Ahora bien, el ejercicio me dice que CD, esta medida de acá, es lo mismo que AB. Aquí me lo dice eso el ejercicio. Que esté al revés no me cambia en nada por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que dije yo? Cambié el valor de CD por el valor de AB. Segunda cosa, el ejercicio me dice ahora, el mismo enunciado del ejercicio, me dice que AD más CB es igual a 3 veces AB. Es decir, que si yo sumo estos dos rojos, me va a tener que dar 3AB. Por eso estos dos rojos, valga la redundancia, los puse en rojo. Para que se entienda por la información que me dan acá, que es lo mismo que 3 veces AB. Ahora tengo de lo que me quedó después de hacer todas esas transformaciones. El AB original, que lo dejé tal cual. Vamos a cambiarle de color para no confundirnos. Me quedó entonces el AB original que venía de acá. Me quedó un segundo AB que venía de, al transformar el CD, y me quedó en 3AB. ¿De dónde saqué este 3AB? Porque el ejercicio me dice que BC más AD es 3 veces AB, esto que está acá. De ahí apareció esta transformación de acá. Luego, acá es como el álgebra. Si tengo las mismas medidas, puedo sumar todos los elementos. Si tengo AB más 3 veces AB, los sumo todos y les coloco el apellido. Me queda 1 más 1 más 3 es 5. ¿5 qué cosa? 5AB. Sabiendo que 5AB va a ser igual a la circunferencia completa, a los 360, este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 360 dividido en 5, me queda en 72. Al saber que es 70, ¿ah? Al saber que la B es 72, yo sé que este arco de acá vale 72. Y a mí me preguntan cuánto vale el ángulo. Este ángulo de acá, alfa, es un ángulo del centro. Como es un ángulo del centro, va a medir lo mismo que el arco. Si el arco mide 72, el ángulo también tiene que medir 72. Y ahí me da la respuesta C. ¿Yo dije 72?
¿Eh? Vamos por la siguiente. ¿Cómo estamos con el tiempo? Oh, vamos a ver si alcanzamos con el minuto de clase que me queda. Ya, este es fácil. Dice, en la figura TPQ, es decir, que este ángulo de acá vale 140. Luego me dice que QRP, este ángulo de acá, vale 15. Y me están preguntando cuánto vale PQT, es decir, este ángulo de acá. Entonces, con la información, si este ángulo vale 140, yo puedo, como es un ángulo inscrito, yo puedo saber cuánto vale todo este arco completo. De acá hasta acá. Ese arco completo vale 280. ¿Por qué? Porque lo multipliqué por, si no me equivoco, estáis bien, Giorgio. No me acuerdo en este momento, pero me parece que estás bien. No, por ahí me parece que hay un pequeño error. Ya, todo ese arco vale 280. Si este ángulo vale 15, significa entonces de que este arco de acá vale el doble, vale 30. La circunferencia completa vale 360 grados. Yo sé cuánto vale todo esto de acá, que es 280, sé cuánto vale este de acá, que vale 30, por lo cual yo puedo saber cuánto vale este arco de acá. Y ese arco va a valer lo que le falta al 360 o lo que le falta para completar los 360. 280 más 300, más 30 son 310. Por lo cual, lo que le falta a ese arco para completar los 310 queden en 360, son 50. Y a mí lo que me preguntan es cuánto vale el ángulo PQT, el ángulo de acá. Ese ángulo, con respecto al arco, es un ángulo inscrito, por lo tanto, va a valer la mitad. Si el arco vale 50, el ángulo va a valer 25. Letra C. Por eso te decía, Giorgio, por ahí te pudiste haber equivocado al sumar. Ya, muchachos, les recomiendo tratar de ver la guía que le mandamos de circunferencia de principio de año. Estamos hablando de como en abril. Y les recomiendo ver el libro de tercero medio. Recuerden que se los mandé la semana pasada junto con la presentación de la semana pasada, la presentación que había usado las últimas 2 clases. Así que si tienen alguna duda, consulta, me escriben sin problema. Ustedes saben que apenas pueda yo les responderé dentro de la brevedad que pueda.